En el video anterior hemos aprendido a copiar fórmulas, copiar celdas, y ahora vamos a dar un paso más adelante. Explicábamos en el video anterior que yo podía copiar y pegar haciendo fácilmente una digitación de teclas. Por ejemplo, control C, me paro aquí, control V corta. Hice una copia, fíjense ustedes, de una celda que tiene un número. Al copiar una celda que tiene un número, la celda de destino lo que hace es, se lleva ese número. Voy a volver a hacer otro ejemplo. Esta es una celda que tiene una fórmula. Vemos aquí C4 por D4. Cuando yo copio esto hacia la derecha, misteriosamente ya no da más 1875. Claro, porque lo que ha hecho Excel es hacer una copia de la celda tal cual. Entonces, exploremos un poco esta celda. Esta celda, si yo presiono F2, puedo visualizar la relación de las celdas que relacionan con esta. Esta celda, en realidad, si bien dice 1875, en realidad es la multiplicación de una celda que está dos columnas hacia la izquierda multiplicada por una columna hacia la izquierda. Cuando yo hice esa copia, desde aquí hasta aquí, ahora esta nueva celda de destino es también la multiplicación de una celda que está dos columnas a la izquierda por la celda que está una columna a la izquierda. Por lo tanto, es lógico que de 0. 0 por 75 me da 0. Esa es la esencia, decíamos en el video anterior, de lo que llamamos la copia normal. El copiado en el Excel, cuando uno copia una fórmula, en realidad lo que está haciendo el Excel es identifica la fórmula e identifica los parámetros de esa fórmula. Si yo tomo esta así y la copio aquí, esta celda da 0. ¿Por qué? Porque está multiplicando dos columnas a la izquierda por una columna hacia la izquierda. A esto es lo que nosotros denominamos referencias relativas. O sea, cuando el Excel quiere copiar, insisto, toma la posición relativa de la celda origen y la copia en el lugar de destino. Pero toma las referencias en forma relativa. O sea, si aquí era C4 por D4, en realidad aquí no va a copiar C4 por D4, sino que va a copiar respecto de esta celda de destino, dos a la izquierda y una hacia la derecha. ¿Para qué sirve este concepto? Imaginemos por un momento que en este ejemplo le vamos a poner un contenido económico a estos viajes realizados. Entonces, por un momento pongamos un precio por kilómetro. Supongamos que el precio por kilómetro es de 50 centavos. 50 centavos. Le vamos a poner un formato de moneda. Bueno, ahí me figura el euro, podría ser pesos, dólares, yen, lo que sea. Supongamos ahora que vamos a valorizar nuestros viajes. La lógica me dice que yo voy a tomar esta celda, la voy a multiplicar por esta otra celda. Y ahí me va a decir los viajes 937,50 €. Pero si yo quiero copiar esto hacia abajo, claro, me da 0. ¿Y por qué me da 0? Porque mientras esta fórmula multiplicaba esta celda por esta, o sea, una hacia la izquierda, misma fila, por 3 hacia la derecha y 2 para arriba, cuando yo bajé, hago F2, ahora es también 1 hacia la izquierda, y 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Pero claramente no me sirve, porque en realidad mi objetivo en este momento no es multiplicar, hacer una copia relativa,
sino una copia absoluta. La copia absoluta significa, yo quiero que esta celda siempre sea multiplicada. ¿Cómo lo logro eso? Evidentemente tengo que cambiar mi forma de introducir la fórmula. Efectivamente, la forma va a ser, yo siempre voy a querer la columna de la izquierda, y cuando pongo multiplicar, señalo la celda que quiero, pero, y aquí tengo tres posibilidades. Si yo la dejo así, cuando yo copie la fórmula, siempre va a ser en forma relativa. Tengo tres posibilidades más. Si presiono una vez F4, fíjense que le agregó el signo pesos antes de la columna y otro pesos adelante de la fila. Perdón, sí, fila y columna. Eso quiere decir que cuando lo copie, siempre va a tomar la columna I y siempre va a tomar la fila 2. Por lo tanto, cuando yo copio y pego, ahora sí, fíjense la diferencia. Siempre fue multiplicando por I2, porque le dije que siempre tiene que tomar la columna I y la fila 2. Tengo algunas otras variantes. Las voy a exponer ahora. Van a ver que en algún caso me va a dar error y vamos a investigar por qué. Multiplico mi fila por esta. Insisto, si no hago nada, la copia va a ser relativa. Si presiono una vez F4, va a ser fija la columna, fija la fila. Si presiono otra vez F4, ahí me está diciendo, la columna va a ser relativa, no tiene el pesos adelante, pero la fila va a ser absoluta, va a ser siempre la 2. Le damos Enter y vemos el efecto. Perfecto, se comporta adecuadamente, siempre toma la columna I, siempre toma la fila 2. Claro, en este caso no me da error, porque yo siempre voy a tomar la columna I y la fila que quiero es la 2. Pero veamos otro ejemplo en donde vamos a cometer un error y lo hago ex profeso para identificarlo. Celda de la izquierda multiplicado por esta. No hago nada, copia relativa. Una vez F4, absoluta la I, absoluto el 2. Otra vez F4, relativa la I, la columna, absoluta la fila. Otra vez F4. Ahora va a ser la fila relativa, la columna absoluta. Le doy Enter y cuando copio hacia la derecha, veo que me aparece error, claro. Me aparece 0. ¿Por qué? Porque aquí yo relacioné de esta manera, aquí relacioné de esta manera y aquí relacioné de esta manera. En síntesis, la copia normal es una copia llamada relativa, o sea, en función de lo que quiero copiar, hacia dónde lo quiero copiar, va a tomar las coordenadas de cuánto se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, filas y columnas. Si yo no quiero eso, sino que quiero que siempre tome una fila o que siempre tome una columna, cuando estoy construyendo mi fórmula o cuando la estoy editando, F4, F4, F4. Y la clave es dónde se pone el signo pesos. Si el signo pesos se pone antes de la letra y antes del número, columna fija, columna absoluta, fila absoluta. Si se pone solo antes de la letra, lo que es absoluto es la columna. Si se pone solo antes del número, lo que es absoluto es la fila. Les voy a dejar una tarea interesante para que lo puedan, para completar el ejercicio de este video. Vamos a hacer el viejo ejemplo de las tablas de multiplicar. Cuando íbamos a la escuela nos enseñaban las tablas de multiplicar. Si yo quiero hacer la tabla del 1, tendré que hacer esto por esto. Tendré que
hacer esto por esto. Y si quiero hacer la tabla del 3, tendré que hacer esto por esto. Tendré que hacer esto por esto. Pero claro, tengo que completar 100 celdas. Bien, el desafío está en hacer las tablas de multiplicar en una operación que no les lleve más de 10 segundos. Para eso tendrán que hacer un copiado y pegado con referencias absolutas o relativas según el caso. Está planteado el ejemplo. Plantéense como objetivo, tienen que hacer las tablas de multiplicar en no más de 10 segundos. Mucha suerte.